noches para todos y para todas. Son las 16 de la noche. Una nueva temporada, la tercera de Que se escuche, el programa de Aten. ¿Cómo te va, Vir? Buenas noches. Así es, buenas noches. Estamos comenzando este año, temporada 2020. Y como siempre, estamos en febrero. Hoy es 20 de febrero, estamos en vivo aquí por 24/7. Y ya vamos a arrancar con el desarrollo de los temas. Hay un montón, pero ¿con qué vamos a arrancar en esta época del año? El año pasado, cuando comenzamos, ya estaba todo resuelto y las clases comenzaban con normalidad. Había elecciones en la provincia de Neuquén. Hoy la situación es totalmente diferente. El gobierno llamó recién al gremio docente para negociar el próximo 26, cuando va a haber asambleas el 28 de Aten. Y las clases tienen que arrancar el 2 de marzo. Exactamente, incertidumbre total a muy pocos días del inicio del ciclo lectivo. Por supuesto que este será uno de los temas centrales hoy de este programa. Va a estar invitado Marcelo Guagliardo, secretario general de Aten, pero no va a ser el único tema. Un equipo de Que se escuche estuvo en Villa Pegüeña. Comenzamos con nuestros viajes por el interior de la provincia, como hicimos en las dos temporadas anteriores. Un reclamo del CEPEN 90 que tiene que ver con el edificio propio. Sí, y vamos a contactarnos con Chosmalal también para saber cuáles son los problemas de las escuelas y cómo se están preparando para el inicio del año. Y por supuesto, ayer estuvimos en el centro de la ciudad de Neuquén con el pañuelazo federal que se realizó. Estuvimos cubriendo esta actividad. Por supuesto. Bueno, toda esta información va a estar, vamos a estar hasta las 11 de la noche aquí por 24/7. Como siempre decimos, estamos en el Facebook de Aten, que es Prensa Aten Provincial. Y además, les vamos a ir acercando también los teléfonos útiles para que toda la comunidad se comunique justamente, por ejemplo, con las vocalías gremiales del Consejo de Educación. Allí los tienen en pantalla. El 449-4241 es el teléfono con que se pueden comunicar en las vocalías gremiales del Consejo Provincial de Educación, y después con los consejeros de instituto 449-6316, y la vocalía por la comunidad del Consejo de Educación es 449-4203. Bueno, toda esta información... Y también se pueden comunicar a través del flamante Instagram de Que se escuche. Nos pueden encontrar ahí en Que se escuche. Llegamos a Instagram, tenemos que hacer videitos, te voy contando. No nos sale muy bien, pero vamos a hacer el esfuerzo. Bueno, quédense por allí, las invitamos a que se queden con nosotros. Vamos a asistir a reafirmar lo que venimos diciendo y hemos hecho público durante todo este tiempo, que es la exigencia de continuar con el ajuste trimestral, lo cual nos ha dado previsión, ¿no? Y en esto también terminar con algunas cuestiones que se contradicen algunos tecnócratas en cuanto a que la cláusula genera inflación. Al contrario, nosotros cobramos inflación acumulada, así que es por el contrario ese proceso, por eso lo sostenemos y creemos que nos ha dado una previsión durante estos años que nos ha permitido transitar de otra forma las discusiones salariales. Los acuerdos salariales que nosotros tenemos con el gobierno de la provincia terminaron el 31 de diciembre. Vamos a cobrar el sueldo de enero que ya cobramos, el de febrero y el marzo, de acuerdo a la aplicación de ese IPC trimestral, pero para el 2020 no hemos tenido ninguna pauta. De hecho, estamos en alerta y movilización en Aten desde mediados de enero, esperando esta convocatoria y por todos los temas que nos involucran, así que esto se resuelve con una mesa de negociación donde el gobierno nos haga una oferta de eso que está diciendo públicamente, la continuidad del IPC para el año 2020. Nosotros queremos que los niños, las niñas, que el Estado le garantice el derecho social a la educación, y está en manos del gobernador Gutiérrez. Una convocatoria, recién terminamos la conferencia de prensa, una convocatoria que llega en forma tardía. Aten viene solicitando la mesa de discusión salarial para el 2020 desde hace mucho tiempo. El gobierno debe garantizar el inicio de clases con una propuesta integral donde se pueda hablar en una mesa de negociación sobre las situaciones de infraestructura que planteamos además semanalmente en el Consejo Provincial de Educación, la cuestión salarial, los temas pendientes del 2019, así que si bien aceptamos esta convocatoria porque es lo que los sindicatos vienen pidiendo, sí queremos decirle a la comunidad que es una convocatoria tardía, realizada tardía de un gobierno que maneja los tiempos, que sabe que está convocando de manera tardía y que deberá dar las respuestas a la comunidad ante esta dilación de los tiempos. Bueno, esto fue la conferencia de prensa realizada ayer por la mañana en Aten. Tenemos a nuestro primer invitado del tercer ciclo de este programa, Marcelo Guagliardo, secretario general de Aten. ¿Cómo te va? Bienvenido. Bueno, primero, buenas noches a ustedes y a todos aquellos que están viendo este programa y saludar este inicio y este tiempo
del que se escuche como instrumento de comunicación para los trabajadores y trabajadoras de la educación, así que bueno, un saludo por eso, ¿no? Bueno, ahí Esteban recordaba cómo fue el inicio del año pasado y cómo es esto. Esa conferencia fue unos minutos después que les confirmaran la mesa de negociación. Claro, en ese momento. Casi en simultáneo. En simultáneo. Estaba comenzando la conferencia cuando se nos confirmó que íbamos a ser recibidos la próxima semana. Como dicen las compañeras allí en la nota, es una convocatoria que debió haber sido más temprano, pero más allá de eso creo que si bien lo que hay que resolver son temas muy importantes y de mucha densidad, están ya conversados. O sea, si hay voluntad política del gobierno, entendemos nosotros que el día miércoles la mesa de negociación no debería tener demasiadas demoras, ¿no? para tratar y resolver algunas cuestiones que vienen siendo ya debatidas en el ámbito de la mesa técnica. Claro. Y luego el tema de fondo, que tiene que ver cuál va a ser la perspectiva de los salarios 2020, y que claramente y de manera unánime todos los que hemos tenido la cláusula de actualización trimestral estamos reclamando que se continúe con eso. Así que, más allá, insisto, el tiempo en que es convocada la reunión, vamos a asistir con esa expectativa, y por eso nosotros hemos pospuesto las asambleas que se iban a realizar entre hoy y mañana para el próximo viernes 28, porque nos pareció muy importante que quede en manos del gobierno la posibilidad de que el ciclo lectivo comience o no el próximo 2 de marzo. Nos pareció que era importante también que las asambleas tuviesen para discutir una propuesta concreta y posterior a una mesa de negociación, y por eso que es la convocatoria para el día 28, como ustedes lo acaban de decir, y donde esperamos que masivamente nuestras compañeras y compañeros concurran, ¿no? Bueno, el gobierno está claramente al tanto de esta demanda de ATEN, que es continuar con esta actualización trimestral. ¿Hay algún indicio de lo que puede llegar a proponer el gobierno? La verdad que no. El gobierno ha dado señales ambiguas, porque si bien plantea varias cuestiones que están relacionadas con una supuesta imposibilidad de darle continuidad, tampoco ha dicho que no. Entonces, hoy eso se va a revelar el próximo miércoles cuando nos encontremos, ¿no? Porque hasta aquí, la verdad que de este tema se ha hablado ante los medios. Claro. Incluso con informes que es letra que ha dado el gobierno, pero que ha tomado algún periodista. Sí, con información confusa, ¿no? Pero es información confusa, con datos que no terminan de definir cuál es la posición. Esperemos que el próximo miércoles esa posición esté, ¿no? Digo, y confusa porque además se habla del acuerdo, de la duración del acuerdo que termina en marzo, cuando en realidad es algo que ya caducó en diciembre, digamos. Para ser absolutamente claros, espero que tengamos por allí una placa que ahí lo que tenemos es el decreto, el acta acuerdo del año pasado. Las actas acuerdo luego se traducen en decretos. Exacto. Que son los que habilitan los pagos, ¿no? Entonces el decreto el acta acuerdo del año pasado se tradujo en un acta que es el decreto 416 del 19. Y ahí dice con absoluta claridad que se va a pagar con los saberes de abril, con los saberes del mes de julio. Y acá dice, mira, por ejemplo, que el Estado provincial a través de sus representantes ha mantenido reuniones con los delegados gremiales, arribando a un acuerdo mediante acta fecha 12 de febrero de 2019 con los representantes de ATEN, que por expuesto corresponde al dictado de la presente norma. Por ello, abajo, artículo 1. El artículo primero. Sí. Claro. Artículo 1. En forma trimestral a partir del mes de abril de 2019 y de manera sucesiva en los meses de julio, octubre del mismo año y enero de 2020, los sueldos de los trabajadores pertenecientes al escalafón docente, considerando el 36% del índice de precios del consumidor elaborado y publicado por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la provincia de Neuquén, el 32% del índice de precios del consumidor elaborado por la Dirección General de Estadísticas y Censos de la provincia de Córdoba, y el 32% del índice de precios del consumidor elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del INDEC entre el mes de diciembre de 2017 y el mes anterior a la actualización, tomando como base los sueldos al 31 de marzo de 2019. Pero queda claro que la última actualización es enero de 2020. Que es la que se percibió con los saberes de enero, precisamente los primeros días de febrero. Claro. Esto lo aclarás a raíz de lo que dijo el gobernador. Esto lo aclaramos a partir de lo que dijo el gobernador, que o confunde intencional o porque está confundido también,
Pero está claro que el año 2020 no tiene todavía una resolución en términos salariales, ¿no? Uh-huh. Bueno, y para decirnos bien un poco qué es lo que reclama TEN, decían, continuar con la actualización por IPC, pero ¿cuáles son las otras demandas también? Luego tenemos 2 temas más que eran parte de la mesa técnica que se venía desarrollando con el gobierno. Uno de ellos tiene que ver con la corrección de unas distorsiones que hay en cargos de nuestro sistema educativo. El año pasado nos abocamos y se logró corregir en casi 120 cargos del sistema esto que estaba diciendo, y ahora quedaron cargos directivos, de supervisión, alguna diferencia con puntos en las solas cátedras de media y superior que quedaron pendientes de una negociación anterior del año 2014, y eso más el reconocimiento del pago por parte del Estado provincial de los gastos que tenemos los trabajadoras y trabajadores de la educación por material didáctico, equipamiento tecnológico, conexión digital. Claro. Bueno. Ahí mientras vos hablas, vamos viendo el pliego de Atenas bien, en una perfecto. placa. El material didáctico, que es un reclamo histórico. Es un reclamo, digamos, de siempre, ¿no? Planteando la necesidad de que se pague eso que el maestro y la maestra... Salario indirecto, ¿no? Claro, digamos, es decir, que no tenga que salir de tu salario esos dineros que hacen falta hoy para poder tener los recursos que hacen falta para poder trabajar. Entonces, no es salario, esto está claro, no es salario, es una compensación por un gasto de algo parecido a lo que fue el logro de la movilidad, claro, que se incorporó en las compañeras y compañeros que se trasladan, que se les reconoce el gasto que tienen por eso y ya no sale más de su salario. Entonces, nos parece que eso es un tema muy importante y que sería un avance en términos de derechos y de reconocimiento de la tarea docente por parte del Estado, y esperemos que esto se pueda resolver. Bueno, en el escenario más optimista, el gobierno va a tener en cuenta todas estas demandas y se podría hacer un acta de acuerdo pronto y comenzar las clases con normalidad. En caso de que no ocurra esto, de que el gobierno no atienda estas demandas de ATEN, ¿cómo te imaginas la situación? Bueno, me imagino que vamos a una situación complicada, ¿no? Una situación de conflicto. Las asambleas del día 28 pueden discutir sobre un acta donde aparezcan estas demandas que tiene la organización o un acta que no las tengan, y no es lo mismo una cosa que la otra, ¿no? Por lo tanto, por eso nosotros hemos sido muy insistentes en reclamarle al gobierno de la provincia responsabilidad al momento de darle tratamiento a todos estos temas. Porque la verdad que lo que necesitan nuestros niños y niñas en las escuelas es que haya nuevamente otro año en el que se pueda pensar que inicia en tiempo y forma. Pasó esto en 2019, en un contexto que, como todos sabemos, era un contexto de elecciones provinciales, y pasó también en 2015, que también fue un contexto electoral. En los años intermedios hemos tenido conflictos. Sí. Mientras vos nos contás, estamos viendo una placa con cómo fue cada uno de los inicios del ciclo lectivo. Entonces, vemos que 15, 16, 17 y 18 fueron años en que tuvimos conflictos que pudieron haber sido evitados si nosotros hubiésemos podido tener una instancia de negociación oportuna y que traten los temas que hay que tratar cuando corresponden. Y esperamos, bueno, que este 2020 se tenga en cuenta esto para poder tener 2 años donde empezamos a transitar inicio del ciclo lectivo. No voy a decir con normalidad, porque con normalidad sería decir que se resuelve lo salarial y se resuelven todos los problemas que tenemos en el sistema educativo, y esto la verdad que es difícil que suceda. Pero empezar a tener alguna regularidad en términos generales de cuestiones de índole laboral para que se pueda focalizar y trabajar sobre cuestiones de infraestructura, que son temas que claramente impactan también en la tarea y en la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, bueno, empezaríamos a ir hacia un sendero que nos pueda en algún momento decir, bueno, iniciamos el ciclo lectivo con esa normalidad que tanto necesitamos. Ahora vamos a ir a eso, ¿no? ¿Cuáles son las otras cuestiones que hay por resolver? Pero sin ser redundantes, digamos, los años en los que se comenzó con normalidad son los años electorales. Y hasta acá es así. Y esto demuestra claramente de qué lado está la pelota, ¿no? Esto claramente es así, y por eso me parece que el gobernador Omar Gutiérrez tiene una responsabilidad enorme estos días que quedan, ¿no? Y que debería aprovecharla en dar cuenta de que su preocupación por la educación se traduce en un hecho concreto, que es dar la certeza y terminar con esta incertidumbre que tiene a todos, a la comunidad educativa y a los trabajadores y trabajadoras de educación en general,
sabiendo qué va a pasar el 2 de marzo. Y romper con esa suerte de inercia que traemos de que, bueno, como no es un año electoral, la educación puede esperar. La verdad, no puede esperar. Nuestros jóvenes, niños y niñas en las escuelas no pueden perder días de clase cuando, está demostrado en cada uno de esos conflictos que en determinado momento la solución apareció. Claro. Bueno, el 2018, 40 días de paro. 40 días de paro para finalmente firmar lo que planteábamos nosotros que había que firmar el primer día. Claro. Entonces, y un contexto, si tengo un minuto, sí, ¿no? Sí, por supuesto. En el 2018 el gobierno nacional Macri planteaba un techo a las discusiones salariales y que no se discutieran cláusulas de actualización o cláusulas, no es lo mismo, pero bueno, la cláusula es creo que se hablaba de un 15%, ¿no? O sea, ya el 15 fue en el 17 y en el 18 habló de un 25, ya como la inflación les venía generando algún problema en el 2018, en el 17, ya en ese año habían planteado un poco más alto el piso. Pero era no discutir cláusula de actualización. Claro. Bueno, hoy nos encontramos con muchas diferencias de ese escenario, porque creo que estamos transitando, hay paritaria nacional, que es la que me quisiera referir algunos minutos, cosa que no había en ese momento, pero uno sigue con algunas señales del gobierno nacional de evitar la discusión o mantener cláusulas de este tipo. Con relación a eso también queremos referirnos y decir al gobierno de la provincia que Neuquén puede sostener la cláusula de actualización trimestral. Y que creo que además de poder, tiene que hacerlo porque es la única forma de mantener, no solamente en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras del Estado en general, un salario que no quede desfasado con la inflación, que hasta acá no se puede resolver y ojalá tuviésemos inflación cero, sino que además mantener algunos niveles de empleo, niveles de consumo que generan cierta estabilidad también en todas aquellas personas y aquellos que tienen tareas afuera del Estado, pero con una enorme dependencia de los recursos que mes a mes se vuelcan masivamente desde los trabajadores del Estado. Entonces hay más de una variable para tener en cuenta al momento de tomar una decisión, ¿no? Antes de pasar un poco a la cuestión ya más nacional, ¿esta negociación es verdad, digamos, que se deja fuera en esta negociación a maestros y maestras de primaria y se apunta directamente al sector medio? No, eso hay que, desautorizarlo absolutamente. Estamos hablando de mantener la actualización trimestral que alcanza a todos los compañeros y compañeras de todos los niveles y modalidades. Estamos hablando de que discutimos el reconocimiento del pago del gasto que se tiene por material didáctico, que alcanza a todos y a todas los compañeros y compañeras. Y cuando hablamos de las correcciones en puntos, estamos hablando de todos los niveles y modalidades en determinados cargos del escalafón en el que muchos compañeros maestros de grado acceden, y una corrección que es la adeudada del 2014, que alcanza las horas cátedras, que muchos maestros y maestras tienen horas cátedras en el nivel medio, donde se complementan entonces la tarea. O sea, la discusión que hace ATEN históricamente ha sido, salvo en algunas excepciones de conducciones que no quiero por ahí traer acá, pero que no ha sido las conducciones del TEP, hemos abarcado a todos, incluso activos y compañeros y compañeras jubiladas y jubilados. Y eso es lo que nos permite hablar de un sindicato único y un sindicato que tiene un pliego que contiene a todas las distintas particularidades de la tarea de enseñar que hay en la provincia de Neuquén. ¿Y cuáles son las otras cuestiones más allá de la salarial que debieran resolverse para que comience con normalidad el ciclo lectivo? Bueno, hoy hay un problema que está focalizado en el nivel inicial, a partir de una obligación que tiene el Estado provincial, que es de garantizar las salas de 4 años y empezar a avanzar en las salas de 3. Y se está intentando ocupar espacios en escuelas y jardines que están destinados para otras cosas, que tiene también, que son actividades de tipo pedagógicas, ¿no? Ludotecas, salas de plástica no es en el nivel inicial, pero sí en algunas escuelas, en las escuelas primarias, salas de música, y espacios que tienen otra finalidad en las actividades que realizan de tipo pedagógica, insisto, nuestras compañeras y compañeros de nivel inicial. Así que ese es un problema que esperemos se resuelva rápidamente. El gobierno de la provincia debe cesar en esto de exigir que las escuelas abandonen estos espacios y garantizar los lugares para los niños y las niñas de 4 años
en la construcción de nuevas salas o conseguir los espacios para que tengan el derecho a la educación inicial garantizado en plenitud. O sea, eso es un problema hoy que está muy en vilo en las compañeras y compañeros de nivel inicial. Por eso seguramente ATEN viene trabajando con esto, las compañeras de la seccional capital y los compañeros, las compañeras de la vocalía, y están allí. Desde el año pasado se está planteando. Desde el año pasado con este tema, y seguramente la semana que viene va a haber alguna convocatoria para ir a exigir respuesta del Consejo Provincial sobre este tema. Luego, la construcción de los jardines adeudados por Nación, esto descomprimiría absolutamente estas situaciones que hoy se tienen, pero estos son incumplimientos del gobierno de Macri, que comprometió los jardines y nunca los hizo, y también la inacción del gobierno provincial de no haber actuado de manera que hubiese garantizado que esos jardines hoy estén. Y luego, bueno, situaciones que hay, algunas no resueltas, como la escuela de Barrancas, la escuela 32 de Barrancas. Vamos a estar en contacto con Cintia Galeta en un rato. Con Cintia, que está con ese tema, escuelas en San Martín de los Andes. Bueno, tenemos en toda la provincia, hay lugares donde va a haber dificultades, y algunas que han sido situaciones lamentables, como el incendio del CEPEN de Picún y el incendio de ayer de la escuela 106 de Plotier. Claro. Y algunas crónicas, ¿no? Algunos problemas crónicos. Algunos problemas crónicos que están relacionados con la falta de mantenimiento que debe hacerse, ¿no? Sí, no, y además yo iba a agregar, ¿cuánto hace que el gobierno provincial sabe de la obligatoriedad de la sala de 4? Y es de la ley que se sancionó, la Ley Orgánica de Educación de la Provincia, sancionada, si no me falla la memoria, diciembre del 2015, ya comprometía en un plazo de 5 años garantizar todas las salas para niños desde 4 años, ¿no? Hace un rato hablaste de la paritaria nacional. Sí. ¿Cómo cambia el escenario para los docentes neuquinos también? En principio, la paritaria nacional cambia absolutamente el escenario, porque es recuperar un espacio de discusión donde se involucra al Estado Nacional para discutir los destinos de la educación pública en Argentina. No solamente en términos de presupuesto y de participación con recursos económicos, sino también en delinear políticas educativas que tengan un alcance general. Que más allá de cuál sea la situación de la provincia, todos nuestros niños en toda la provincia de la Argentina tengan las posibilidades de acceder al mismo derecho. Claramente hoy la paritaria nacional tiene que recuperar un tiempo perdido que es de 4 años. O sea, hubieron 4 años de inacción en una paritaria nacional que quedó suspendida, anulada por el macrismo. Claro. Por lo tanto, la tarea que hoy se tiene en ese ámbito de discusión paritaria arranca muy de abajo, ¿no? Estamos hablando que desde lo salarial se arranca con un piso que quedó en apenas 20.250 pesos, cuando la canasta, la línea de la pobreza está casi ya en 40.000. Y la mayoría de las provincias, por la disputa que dieron en cada territorio, están en el orden de los 25, 26.000 pesos de piso. Hay algunas, aunque parezca una barbaridad, que aún están por debajo de ese mínimo que quedó paralizado hace 4 años. Hablamos de Corrientes, de Chaco, que todavía están en el orden de los 18.000 pesos, ¿no? De salario inicial. Entonces, recuperar ese piso va a ser una tarea muy, muy difícil, pero va a haber que hacerla, va a llevar su tiempo. Recuperar lo que perdió el incentivo docente, que perdió 300% en los años del macrismo. O sea, eso es una tarea también difícil de hacer, y ya se está empezando a trabajar en eso. Y además, volver a involucrar al Estado Nacional en que se compense a las provincias que no llegan a los pisos que se fijen con recursos de Nación. Este es el que se conoce como Fondo de Compensación de Desigualdades Salariales, que alcanza hasta aquí a 7 provincias argentinas, que de acuerdo a cuál sea el piso que se termine acordando, va a tener que auxiliarlas con fondos de Nación. Todo esto que digo está muy lejos de la realidad de Neuquén, porque por las luchas que se dieron, por las condiciones que tiene la provincia, y por el dispositivo que logramos de distribuir los recursos de manera que no se pierda con la inflación, nos permitió tener un piso muy, muy por encima de ese que antes hablábamos, y haber logrado mantener una escala que claramente hoy es de la mejor de la Argentina. Pero no obstante ello, seguimos con un salario inicial que está por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, sintéticamente digo, desde lo salarial poco le puedo aportar esta primera paritaria, y mucho sí lo que se discuta en términos de
inversión educativa en infraestructura, Sí, los en programas equipamiento también, escolar, ¿no? El programa Programa socioeducativo, de lectura, Conectar Igualdad, Conectar Igualdad, tal en cual. política en educativa. política educativa. Eso es la verdad que es lo que tenemos que aprovechar, ¿no? Bueno, ¿el horario de la reunión del miércoles está ya? La reunión está convocada para las 2:30 de la tarde. Tenemos un horario y antes nos convocaban sin horario. Bueno, ahora esta vez está el horario y van a ser recibidas todas las organizaciones sindicales el mismo día. Bueno, ¿y las asambleas? Las asambleas, que insisto, son más de 22 en la provincia, que esto hay que rescatarlo y destacarlo porque es un sindicato que garantiza la participación de las compañeras y los compañeros en todo el territorio provincial. Están convocadas para el día 28. Esperamos que entre ese día miércoles y jueves, si llegase a haber alguna necesidad de tiempo, podamos llevar una propuesta para que nuestras compañeras y compañeros discutan, ¿no? Bueno, muy bien, Marcelo, te muchas agradecemos gracias, mucho. Marcelo. No, muchas gracias a ustedes. Obviamente vamos a estar la semana Sí. que viene con Te vamos a tener esta reunión seguido, del miércoles. creo. Tenemos que estar y creo que me parece que la forma de que los compañeros tengan toda la información previas a las asambleas tiene que ver con cómo podamos comunicarnos. Así que les agradecemos el espacio. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, antes de irnos a la Sí. pausa, aprovechamos ayer la conferencia de prensa para hablar con Ángel Salazar, uno de los consejeros del instituto, porque ahí tenemos por lo menos una situación de conflicto en puerta. Así que un adelanto de un tema que seguramente vamos a tratar el próximo jueves. Otra de las problemáticas que tenemos es la situación en la cual está hoy el instituto, de una situación de déficit, que el administrador ha convocado a 2 reuniones, las cuales han tenido un carácter meramente informativo, es decir, dar a conocer los números de nuestra caja previsional, y ha quedado sí claramente planteada la posición de todas las organizaciones sindicales en términos de mantener el umbral de derechos que tenemos los trabajadores en la provincia del Neuquén, que ha sido ratificado hace no más de 2 años con la ley 3088, que fue votada casi por unanimidad en la legislatura provincial y que no solo garantiza la continuidad de nuestra caja en la órbita provincial, sino las condiciones que tenemos los trabajadores en materia de años de aporte y de edad para acceder al beneficio de la jubilación. Es decir, que en esto también es necesario que el gobierno de la provincia del Neuquén, ha sido un planteo que se transmitió al administrador, dé respuestas y dé certeza en términos de cómo se va a cubrir esta situación de déficit que nosotros entendemos en principio debe ser garantizada por mayores contribuciones patronales que permitan dejar equilibrada la caja y pensar en algún otro mecanismo que permita ingresos a nuestra caja previsional que estén por afuera de los aportes y contribuciones.